El Lipless Crankbait es uno de los señuelos más versátiles que existen y además se encuentra prácticamente en la caja de todos los pescadores. Personalmente yo le tengo mucho cariño a este tipo de señuelos porque cuando recién me iniciaba en la pesca era el señuelo con el que yo me sentía más cómodo pescando, lo podía utilizar prácticamente en cualquier lugar, era muy fácil de utilizarlo y verdaderamente sacaba peces. Así que en el video de hoy hablaremos sobre los Lipless Crankbaits, también les llaman señuelos Rattling, señuelos tablita, cómo utilizarlos, dónde, para sacarles el máximo provecho. Yo soy Alberto y esto es Bass Pro Tips. Es uno de los señuelos de búsqueda más importantes en los que contamos en nuestro arsenal. Podemos cubrir una gran cantidad de agua en muy poco tiempo y así encontrar los peces con mayor velocidad. Característicamente lo podemos trabajar muy rápido y es por eso que es tan importante. No importa la marca, tienen varias características en común que los hacen destacar de los otros curricanes, de los otros crankbaits. Número 1, tienen una forma como de rombo, como de semiluna, como de elipse. Número 2, no cuentan con una paleta o babero incluida, de esa de acrílico que tienen los otros curricanes. Diríamos que la tiene como medio integrada en la cabeza, la tiene como una depresión, una planicie en esta, bastante interesante, que al momento de estar recogiendo va a ir haciendo resistencia en el agua y va a estar haciendo un movimiento de vibración lateral muy interesante, más o menos de esta forma conforme lo vayamos trabajando con la parte de adelante. La forma en la que se va a ir a hundir es por su mero peso. Mientras va cayendo en el agua, por mera gravedad va a ir hundiéndose poco a poco. Si nosotros lo empezamos a recoger, va a ir haciéndose más para arriba. Si lo dejamos hundir, pues se va a ir para abajo. Depende de la velocidad en la que lo vayamos trabajando, se va a ir más hacia arriba o más hacia abajo. Nosotros lo podemos controlar mucho y por eso digamos que es como su versatilidad, porque lo podemos trabajar prácticamente en cualquier lugar de la columna de agua que nosotros queramos. Los podemos utilizar prácticamente en cualquier cuerpo de agua, pero hay dos situaciones en las que yo creo que sobresale más y le podemos sacar más provecho. Número 1, y la más importante, en la que destaca muchísimo más, es en lugares poco profundos y con hierba sumergida, ya sea hidrila, cola de zorro, nenúfares, pasto o cualquier planta que tengamos en nuestro medio. Número 2, en lugares con fondo rocoso, ya sea en caídas, por ejemplo, o flats, lugares poco profundos en medio de la profundidad, digámoslo, como islas sumergidas en el agua. Son las dos características principales en donde los podemos utilizar. Es muy importante la elección de nuestro equipo de pesca para poderlos utilizar. Aquí yo creo que tenemos que utilizar algo muy particular para poderlo trabajar verdaderamente adecuado y tener control sobre los peces. Dependiendo de las condiciones en las que lo utilizamos, dependerá mucho de la elección de nuestro equipo. Para los lugares poco profundos, con plantas, yo recomendaría una caña entre 7, 7.2, medium heavy, de acción moderada a moderada rápida, moderate fast por ejemplo. Necesitamos una caña que pueda ceder, que pueda doblarse bastante para poder trabajar muchísimo mejor a los peces, ya que tenemos anzuelos triples en nuestros señuelos. Cuando tenemos estos anzuelos tenemos que cuidar muchísimo más cómo trabajamos a los peces. Si tenemos una caña muy dura, podemos arrancarle estos pequeños anzuelos de la boca por el que se atoren en algún pellejito, por ejemplo. Además de esto, cuando nosotros los estemos trabajando, necesitamos esta caña no tan blanda, no tan rígida, sino como un intermedio para poderle dar la acción que nosotros queramos sobre las plantas. Respecto a la línea, a mí me gusta utilizar trenzada de 30 libras. Necesitamos mucha fuerza para que si capturamos un pez entre estas plantas, poderlo sacar de ahí sin que se nos atore, sin que se nos rompa la línea. Además, la trenzada también nos ofrece una propiedad muy interesante, que es que no es elástica. Entonces, de esta forma podemos trabajar muchísimo mejor entre las plantas. Con una línea elástica, al estarlo trabajando, puede que no le transmitamos la fuerza suficiente y no podamos desprender las plantas de ahí. La manera de trabajarlo es lanzar, permitir que se hunda unos cuantos segundos y empezarlo a recoger. Tenemos que agregarle muchísima variabilidad a nuestro recobro. Yo recomiendo trabajarlo a ráfagas, de pausarlo de vez en cuando, darle 5 vueltas rápidas, pausarlo 3 vueltas, pausarlo 7 vueltas, pausarlo 10 vueltas, pausarlo, así agregarle unas ráfagas muy alternadas para agregarle muchísima variabilidad al señuelo y que la lobina hacerla reaccionar y que ataque nuestro señuelo. Además, cuando lo estamos trabajando y de repente lo pausamos un poquito y sintamos que se atora en un matojo de plantas o que de repente lo estamos recogiendo y como que sentimos pesadito, como si tuviera una planta adherida, le vamos a dar unos jalones fuertes a nuestra caña, muy fuertes, para poder soltar esa planta, para que se arranque, se rasgue o que salga de ese matojo de plantas. La ventaja de lo que comentaba del trenzado, que es más rígido, y la caña ligeramente rígida, pero no tanto, es que nos va a facilitar muchísimo más trabajar esto entre las plantas. El carrete rápido nos va a permitir recoger mucha línea para tensar lo más rápido posible y poder arrancar nuestro señuelo de las plantas. El otro lugar en donde podemos utilizar muy bien estos señuelos, como les comentaba previamente, es en lugares con fondo rocoso, ya sea en bajos, en flats por ejemplo, en chipotes entre el agua, como islas sumergidas, digámoslo así, o en caídas también. La manera se le llama yo-yo, es una manera muy característica de trabajar los señuelos. Los vamos a lanzar, vamos a permitir que se hundan hasta el fondo.
nosotros vamos a ir viendo que nuestra línea va a ir corriendo, corriendo, corriendo. Y al momento que deje de correr de nuestro carrete o que se haga como chinita, se haga un péndulo en nuestra línea, quiere decir que ya llegó hasta el fondo. A partir de esto vamos a recoger nuestra línea sobrante y vamos a dar pequeños brincos, digámosle, un jalón rápido para arriba, dejamos que se hunda, 2 jalones rápidos, dejamos que se hunda, recogemos siempre nuestra línea sobrante. De esta forma estamos imitando muy bien un señuelo que está moribundo, bueno, más bien un pez que está moribundo, que se está como cayendo. El señuelo va a ir cayendo de una forma muy interesante, así como si fuera un pez, pues sí, que se está muriendo, que va cayendo al agua, y la mayoría de las veces la lobina lo va a agarrar cuando está cayendo, se lo va a comer, y a la hora de nosotros tensar nuevamente ya vamos a sentir el peso y ya va a estar capturada nuestro pescado. Para esto me gusta agregar un equipo ligeramente diferente, me gusta una caña un poquito más larga, una 7.3, una 7.4 por ejemplo, que sigue siendo moderate fast. Y de línea me gusta más bien utilizar fluorocarbono. A diferencia de, por ejemplo, si le estamos trabajando en lugares con muchas plantas, la trenzada no va a ser tan visible porque va a estar entre muchas plantas. La trenzada se va a perder ahí en el medio, se va a camuflajear justamente. En el lugar libre, en el agua abierta, el pez tiene muchísimo más oportunidad de visualizar nuestro señuelo, de analizarlo, por lo que si tenemos una línea más visible puede que no pique. Entonces necesitamos una línea invisible. Me gusta fluorocarbono de 15 libras. Ahí no necesitamos tanta tensión para trabajarlo, entonces me gusta más fluorocarbono y el carrete exactamente igual que el anterior. Esta manera de trabajarlo de yoyo en el agua abierta nos agrega un trabajo muy interesante, una presentación muy distinta a lo que la gente suele poner en esos ambientes. Normalmente cuando uno está pescando en una caída, en una isla, en un bajo, está más bien con paletones, con crankbaits normales, está pescando con un spinnerbait, está con un swimbait a lo mejor arrastrado en el fondo, y algo que le presentemos nosotros así como un yoyo, como algo muy distinto a lo que comen, nos puede hacer la diferencia entre que nos piquen más bien a nosotros y no a las otras personas. Así podemos destacar sobre un lugar en el que ya hay mucha pesca, por ejemplo. Respecto a cuál lip les vamos a elegir nosotros al momento de pescar, tiene que ver con dos cosas principales. Número 1, la profundidad a la que nosotros queramos llegar, y número 2, el color justamente que queremos elegir. Respecto a la profundidad, es muy importante conocer en dónde es donde vamos a estar pescando, o por lo menos calcularlo aproximadamente. Si el lugar está muy bajo, está 1 a 3 pies, digámoslo como entre 30 centímetros a máximo 1 metro de profundidad, hasta donde están las plantas, hasta donde nosotros queremos que llegue el señuelo, yo les recomendaría elegir algo ligero, de 1/4 de onza aproximadamente. Ya si está un poquito más profundo, entre 2 a 5 pies por ejemplo, nos iríamos a algo un poco más pesado. 3/8 de onza se me hace perfectamente, y si vamos a ir más profundo de eso, yo les recomendaría un media onza. Si solo pudiéramos elegir un solo peso, yo les diría elijan el de media onza, digamos que es como que el más universal. Lo podemos utilizar en lugares poco profundos y lugares muy profundos. Como ya habíamos comentado previamente, la profundidad a la que va a llegar nuestro señuelo depende mucho de la velocidad de que nosotros trabajemos. Pero también, si estamos utilizando un señuelo muy pesado en un lugar poco profundo con plantas, la posibilidad de que se nos atore o de que sea más difícil trabajarlo aumenta muchísimo más cuando un señuelo más pesado. Entre más ligero va a ser más fácil que lo podamos trabajar. Entonces eso ya es más bien como para nuestra facilidad de estar usando el señuelo. Un señuelo de media onza lo podemos utilizar prácticamente en una profundidad de entre 2 pies hasta 25 o 30 pies. Repito, nosotros le vamos a dar la profundidad deseada. Incluso podemos utilizar ya en algo muy profundo, que está haciendo mucho aire, un señuelo de hasta 3/4 de onza, que ya sería bastante pesado. Universal, les digo, media onza se me hace aceptable para todos lados. Respecto a la elección de los colores, nos podemos guiar mucho por las normas básicas de la elección de los curricanes. Colores naturales para lugares muy cristalinos, que simulen mucho a la carnada local, verdecitos, cafecitos. Colores vivos que destaquen para lugares muy turbios, con poca visibilidad, amarillos, rojos, verdes. Y si pudiera elegir solamente un color para estos señuelos sería el color rojo. No tengo idea por qué, pero a las lobinas les encantan los liplets rojos. Sobre todo en lugares con muchas plantas es fenomenal el color rojo. En primavera, que se asocia mucho a la salida de los langostinos de las madrigueras por el invierno, más o menos por el mes de abril. Y además para cuando tenemos días muy nublados en los que la visibilidad también estaría bajando ligeramente, está algo oscuro el medio, los colores cromados son muy buenos. Nos dan un destello extra, ahí refleja bastante bien la luz y nos pueden ayudar a destacar más nuestro señuelo sobre el medio de poca visibilidad. Son como las guías generales, digámoslo así. Un tip muy importante que les doy respecto a estos señuelos es nunca pierdan su trabajo de contacto, ya sea que el contacto sea contra las plantas, ya sea que el contacto sea contra el fondo, pero
no se olviden de esto. Las lobinas muy rara vez van a estar suspendidas en medio de la nada, siempre van a estar o entre las plantas, o entre los palos, o entre las piedras. Entonces tenemos que hacer llegar nuestro señuelo hacia esos lugares en específico. Si nunca han pescado con estos señuelos, les recomiendo que los utilicen. Yo jamás viajo sin uno de estos en la mochila. Me sirven para pescar desde orilla, en el kayak, en lugares profundos, poco profundos, con plantas sin plantas, entre palos sin palos. Y espero que con este video hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, espero que mejoren su pesca. No se olviden de dejarse su comentario respecto a qué opinan del video, si me faltó hablar de algo, si ustedes tienen algún otro tip que nos pueda complementar hacia nosotros, o si quieren que hablemos de alguna otra cosa en el canal. No se olviden de ponerlo ahí en los comentarios, dejar su like y suscribirse para más tips como este. Hasta la próxima.